Amén. Buenos días. Bienvenidos a este tiempo. Como decía Isaac, el tema de hoy es un tema que no debería dejar indiferente a ninguno de los que estamos aquí. Sabéis que estamos estudiando acerca de la doctrina de la Iglesia y tenemos estos versículos que estamos aprendiendo y que cada vez que preparamos un estudio muchas veces tenemos que hacer referencia a ellos. Y hemos visto una serie de temas hasta ahora y como veis ahí en rojo, el tema que nos toca en esta mañana es acerca de la membresía en la Iglesia. Y la membresía en la Iglesia no es ir a una iglesia. Vamos a ver que tiene unas connotaciones mucho más allá. Y vamos a dividir este tiempo, o esta meditación, o este estudio, en dos partes. Uno, cómo se obtiene la membresía, qué tengo yo, cómo se sabe si yo soy miembro de una iglesia. Y en segundo lugar, hablaremos acerca de algo muy importante, que seguramente una parte que os gustará menos, que es acerca del compromiso con la iglesia. Y vimos que la iglesia estaba compuesta por todas aquellas personas que han confiado en el Evangelio. Y vimos que la iglesia era y es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y según el Nuevo Testamento vemos una referencia clara de que la iglesia es esa congregación de todos los creyentes cuya única cabeza es Cristo. No en vano, uno de los versículos que tenemos lema, Efesios 1, dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, y se está refiriendo a Jesús, nos dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que solo hay una cabeza, una única cabeza que es Cristo. Y no como algunos piensan o quieren hacernos ver que hay otras figuras que son las cabezas visibles de la iglesia, haciendo malas interpretaciones o interpretaciones incorrectas de textos, como Mateo 16, 18, que es otro de nuestros versículos clave en estas clases. De manera que estamos bajo la dirección de una única cabeza, que es Cristo, y dependemos en obediencia de la cabeza. Dice Colosenses 1:18 que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que Cristo es la cabeza, y así como un cuerpo está compuesto, está formado de miembros, así también la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo está compuesta o está integrada por miembros. Y la verdadera membresía en la iglesia implica una unión vital con aquel que es la cabeza, que es Cristo. Para ello vemos que hay una condición indispensable, que es el nuevo nacimiento. El Señor Jesús, cuando estaba hablando ayer con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 3, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La iglesia es un cuerpo espiritual y es preciso que los miembros hayan nacido de nuevo por el Espíritu, como también le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 5 del capítulo 3, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. De esta manera, este edificio, como decía Joel, este oikodomé, este edificio que crece desde la azotea hacia arriba, podemos nosotros decir que somos edificados como piedras vivas sobre la base de la piedra viva, la única piedra viva escogida por Dios, piedra preciosa que es Cristo, sobre el cual cada uno de los creyentes estamos siendo edificados como esta casa, como este edificio espiritual y como sacerdocio santo. Alguien que pueda leer allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Acercando a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. De manera que Cristo no solo es el autor de la vida, sino que Él es el comunicador de la vida de todos aquellos con los que están conectados a la cabeza. Cristo es el elemento vivificador de la Iglesia para que su Iglesia, como hemos cantado y como hemos dirigido y el Espíritu ha dirigido el culto de una manera excelente, como suele hacer Él cuando le dejamos que trabaje en nosotros, que su Iglesia sea un cuerpo vivo, pero no solo un organismo vivo, sino también un templo vivo, como decía, sacerdocio santo. Y es curioso las figuras que usan a veces de lenguaje que se usan en el Nuevo Testamento, con aparentemente poca lógica, porque no hay ningún edificio que sea vivo. Los edificios están compuestos de piedras muertas. Pero este edificio que crece, que es la Iglesia que está conectada a la cabeza, cada una de esas piedras muertas, sacadas de la cantera donde estaban, son situadas sobre la piedra viva. Y esta piedra que es viva le comunica la vida a cada una de las piedras del edificio. De manera que el creyente o los creyentes son vinculados espiritualmente con Cristo, quien nos da vida. Como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Como dice el versículo 5, y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De manera que estamos vinculados con la cabeza, con Cristo que nos da vida, pero tenemos que decir que la Iglesia no conforma un cuerpo con Cristo, donde Cristo es un miembro más, sino que la Iglesia es un cuerpo en Cristo, quien nos da vida. De manera que la Iglesia se nutre de Cristo para que, como dice también Colosenses capítulo 2, ya no sigamos los rudimientos del mundo, sino las órdenes de la cabeza a la cual debemos asirnos con firmeza como cuerpo de Cristo para alimentarnos espiritualmente y que seamos unidos por esas coyunturas y esos ligamentos y crecer
espiritualmente con el crecimiento que da Dios. Colosenses capítulo 2, puedes leer del versículo 16 al 23, te leo el 19 y el 20, y dice: y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. De manera que esta es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo, la iglesia viva. No formamos un cuerpo con Cristo, sino que somos un cuerpo en Cristo. Muy bien, la pregunta ahora, la primera que queremos responder entonces: ¿cómo se obtiene la membresía en la iglesia? Es decir, ¿quiénes entran a formar parte de la iglesia? Para ello tenemos que distinguir aquí dos tipos diferentes de membresía o dos tipos de entrada. Una sería la entrada a la Iglesia Universal, y aquí os traigo al primer estudio donde estuvimos hablando en la introducción acerca de lo que era la Iglesia Universal, aquella iglesia invisible, trascendente y misteriosa, que son ese grupo de personas que han sido salvas en Cristo, sin fronteras de tiempo ni espacio, y que, como dice 2 de Timoteo 2:19, solo Dios conoce. Por un lado, la entrada a la Iglesia Universal, y por otro lado tenemos que hablar de lo que sería la entrada a la iglesia local, esa iglesia como expresión de la Iglesia Universal en el tiempo y en el espacio, en un lugar físico y en un momento en el tiempo. Bien, vamos a ver la primera, sería cómo se obtiene la entrada o cómo sería la entrada a la Iglesia Universal. Pues muy bien, la entrada a esta iglesia como realidad espiritual trascendente es absolutamente necesaria para la salvación. Es decir, el hecho de ser salvos nos hace miembros de la Iglesia Universal. Y la he puesto iglesia con mayúscula. El hecho de ser salvos nos hace miembros de la Iglesia Universal. De manera que esta entrada se realiza por el nuevo nacimiento. El ladrón en la cruz, que estaba siendo crucificado con el Señor, fue miembro de esta iglesia sin llegar a pisar una iglesia local. De manera que el nuevo nacimiento nos capacita para ser añadidos a la Iglesia Universal por Dios mismo. Dice Hechos 2, 41 y 47, y Dios añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. De manera que el nuevo nacimiento nos da esa entrada a la Iglesia trascendente, a la Iglesia Universal. De manera que aquí juega un papel de primera importancia la fe. La fe es el medio subjetivo de la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Pero la fe es ese medio subjetivo, pero no quiero que entendáis la fe como algo que yo tengo que hacer para alcanzar la gracia y la salvación, sino la fe aquí es entendida como esa mano desnuda que se extiende y recibe el regalo totalmente inmerecido. Esa es la fe que salva. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. De manera que la gracia es un regalo de Dios y la fe
es un regalo de Dios. Y yo extiendo mi mano desnuda. Señor, nada tengo, nada puedo ofrecer, pero recibo ese regalo de gracia. Pero esta fe que salva, para ser salva, tiene que ser viva. Es esa fe que cree y que actúa en consecuencia. No hay arrepentimiento verdadero ni una fe real si el pecador no se hace la pregunta que Saulo de Tarso se hizo cuando se le presentó el Señor y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. De manera que esta fe tiene que ser viva, tiene que actuar en consecuencia de lo que ha creído. Y por último, la condición de miembro de la Iglesia Universal no se pierde jamás. Lo equivalente sería decir que la salvación se puede perder. Y ya vimos en la clase de introducción, y ya lo explicamos, y no quiero volverme a repetir, el hecho de por qué la salvación no se pierde. Y tenéis ahí Juan 10, 27 y 29. Cuando yo decía, si el Señor dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. De manera que si Jesús no me rechaza cuando voy a Él, y cuando Jesús dice en Juan 10, 27, que todos aquellos que han creído, dice, están en mi mano, están en la mano sustentadora del Hijo. Y dice Jesús, y nadie las arrebatará de mi mano, de manera que si Él no me echa fuera, y nadie puede arrebatarles de su mano. Pero no solo eso, el versículo 29 dice, y además también están sobre la mano protectora de mi Padre. Dice, y mi Padre mayor es que yo, dice, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. De manera que no hay opción de perderla. Y si quieres irte a la clase de la primera, recordar lo que vimos allí, lo puedes hacer. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis pequeño, un pequeño paréntesis aquí. La Iglesia universal, la Iglesia trascendente, la Iglesia que Cristo fundó, es solo una. No está dividida. La Iglesia es solo una, a pesar de la imagen de división que el cristianismo está dando. Bueno, si es solo una, ¿por qué hay varias iglesias? ¿Por qué están los católicos? ¿Por qué los ortodoxos? ¿Por qué los protestantes? Y dentro de los protestantes, los bautistas y los reformados. Y los hermanos, con H mayúscula. Estos son accidentes históricos. Pero la Iglesia de Cristo es una. Me aparecía la otra semana un vídeo de un católico romano donde él decía que Cristo no fundó la Iglesia protestante, porque claro, la Iglesia protestante se fundó en el año 1517. Claro, la Iglesia que Jesús no pudo fundar esa Iglesia, que es de 1500. Cristo fundó una única Iglesia. Lo demás son accidentes históricos. De manera que esta Iglesia universal, que somos miembros por el nuevo nacimiento, donde la fe obviamente juega un papel de primera importancia y cuya condición de miembro no se pierde jamás, esta Iglesia está compuesta no por las personas que están apuntadas en los registros, en los libros de registros de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones. Esta iglesia está formada por hombres y mujeres de diferentes razas, países, culturas, de diferente condición, que han sido rescatados del mundo con la sangre de Cristo e incorporados por el Espíritu Santo en su cuerpo,
en su iglesia. Así que, ¿cómo se entra a la Iglesia Universal? De esta forma. Pero ahora bien, cuando hablábamos de la Iglesia Universal o de la Iglesia Invisible, también hablábamos de la Iglesia Visible, lo que decíamos que era equivalente a la Iglesia local. Es decir, la Iglesia local es la expresión local, es decir, en el espacio y en el tiempo, de la única Iglesia de Jesucristo. La iglesia local debe ser un reflejo de esa iglesia trascendente, de esa iglesia universal. Y me vais a permitir que haga otro paréntesis aquí, un inciso. Y no quiero parecerme a Samuel Pérez Millos, ni mucho menos. Pero no quiero ponerme a su altura. La importancia de ser miembro de una iglesia local. Luego vamos a ver cómo se entra en una iglesia local. Pero hay muchas personas que son reacias a formar parte de una iglesia local. Y quizá por los estándares de comportamiento que hemos puesto los hombres, o quizás porque eso signifique hacer esfuerzos o malabarismos extraordinarios, renunciar a cosas totalmente opuestas a lo que es la gracia, que es totalmente gratuita. Pero hay muchas personas que intentan vivir un cristianismo que yo le llamo el cristianismo del llanero solitario. Yo creo en Dios, leo su palabra, medito, oro, pero no necesito pertenecer a una iglesia local, ni someterme a nadie. Yo ya estoy sometido a Cristo. Pero el Nuevo Testamento no conoce, y aquí voy a coger un término que leí en el libro de Francisco La Cueva, en el curso de formación teológica, hablando de la Iglesia, el Nuevo Testamento no conoce creyentes islas, que viven una vida independiente, sino que todos los que han sido nacidos de nuevo son llamados a formar un solo cuerpo con sus hermanos, con sus hermanas, y todo el que tiene a Cristo por cabeza forma un solo cuerpo con todos los demás que también tienen a Cristo por Señor y cabeza. Pablo, allá en Gálatas 6:10, llamaría a los creyentes de una localidad determinada, los llama la familia de la fe. Hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y la familia debe estar unida. ¿Y la familia unida? Jamás. Cierro paréntesis. ¿Cómo entramos? ¿Cómo se entra en la iglesia local? Cuando una persona que ha entendido el Evangelio, que ha creído por la fe, que se ha arrepentido de sus pecados, entonces la iglesia local confirma la profesión de fe de esa persona, como Jesús hizo con el mismo Pedro, Mateo 16, versículo 16. ¿Quién dice la gente que es? Jesús. Cuando tú le preguntas a esa persona, ¿quién es Jesús? Y esta persona responde, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entiende el significado de esas palabras, entonces la Iglesia confirma la profesión de fe de esa persona. Para ello, las iglesias, para facilitar ese proceso, cuentan con lo que se llama una declaración de fe. Y
aquí tenemos que reconocer que deberíamos tener la declaración de fe colgada en la entrada. Y tú deberías conocer la declaración de fe de esta iglesia. Y la declaración de fe no está hecha para confirmar a teólogos profesionales, sino para confirmar a cristianos creyentes que piensan o que creen las mismas cosas. Y es importante que vayas a una iglesia, sea esta o cualquier otra, que haya una correcta definición y una precisa y bíblica declaración de fe. Segunda parte es que una de las evidencias también de esa fe que salva, de esa profesión de fe de la persona, de que verdaderamente ha nacido de nuevo, son las obras que esa fe salvífica va a producir en el creyente. Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De manera que hay unas obras consecuentes, como yo decía al principio, que cree y que actúa en consecuencia y que deben ser visibles para confirmar la profesión de fe de esa persona. Y, por ejemplo, obviamente alguien que pueda buscar allí Juan 14, versículo 15 y versículo 21, la obediencia al Señor es una evidencia de ese nuevo nacimiento. Juan 14, 15 y 21. ¿Y el 21? De manera que la obediencia al Señor se manifiesta en el acatamiento de su voluntad, en guardar sus mandamientos y en el cumplimiento de las ordenanzas que Él estableció para su iglesia. Y eso, como será una clase, que hablaremos de las ordenanzas para la iglesia, entre los cuales está la participación de la mesa del Señor, pero luego también está el bautismo. El bautismo es una ordenanza y si yo me bautizo estoy cumpliendo con las ordenanzas que Dios ha establecido para la iglesia. La multitud en Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, que escuchó la primera predicación del Evangelio, que escucharon a Pedro hablar, dijeron en el versículo 38, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. De manera que el bautismo, hermano, el bautismo, amigo, el bautismo no salva. Pero el bautismo es la forma en la que Jesús quiso que nos identificáramos con Él y nos identificáramos con su cuerpo, con su pueblo. Y el hecho de rechazar el bautismo puede señalar que no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué no has solicitado el bautismo? Quizá aún necesitas nacer de nuevo. Es una flagrante desobediencia al mandato del Señor. De manera que la iglesia local va a usar como elemento para dar entrada con un pleno derecho dentro de la congregación el ser bautizado. Por eso hay personas que no participan de los símbolos. Y cuando nosotros decimos, ¿quién puede participar? Bueno, decimos, si eres un creyente y has cumplido el mandato del Señor de bajar a las aguas
tienes pleno derecho de participar. Tienes pleno derecho de comprometerte en ministerios con la Iglesia. El ser bautizado. Mateo 28, 19 les decía a sus discípulos en la gran comisión: id por todo el mundo y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:41 dice: los que creían y eran bautizados eran añadidos a la iglesia, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora bien, las iglesias han entendido de formas diferentes el bautismo. Pero esto lo vamos a dejar para otra clase, para la clase cuando hablemos de las ordenanzas para la iglesia. Así que, Joel, creo que te toca a ti, déjatelo anotado para explicar las diferencias que ha habido con las diferentes iglesias con referente al bautismo. Y ahí tenéis la relación familiar. Ya sabéis que yo soy de llamaros mi familia, pero es lo que el Nuevo Testamento enseña. La familia de la fe son mi familia. La entrada a esta iglesia local, a la familia de la fe, la relación familiar que la iglesia local comporta, se muestra de varias formas. Congregándose, siendo asiduo a los cultos. Hebreos 10:25 dice: no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Pero no es voy cuando me va bien. Asiduo a los cultos. El autor de Hebreos no visualiza otra categoría de cristiano que aquel que se congrega habitualmente. También se ve en la comunión unos con otros. Qué bueno, el viernes pasado, 50 personas reunidas en aquel lugar, en Cruz Roja, haciendo iglesia. Y ahí se ve la comunión, también los momentos de estar juntos. También en el servicio se muestra la entrada a la familia de la fe. En la oración, Manuel Martínez la semana pasada decía que teníamos que orar los unos por los otros para guardar esa unidad a la que hemos sido llamados, para demostrar nuestro compromiso con los demás. En la observancia de las ordenanzas del Señor, siendo activo, consecuente, dador generoso, ferviente o celoso, y también ganador de almas. Aquí se muestra una verdadera fe que ha salvado a la persona, esa profesión, y tiene el pleno derecho, una vez se ha bautizado, de formar parte de la iglesia local. Así que, hermanos, si todavía no has creído el Evangelio, entiende el Evangelio. Si has entendido el Evangelio y no has cumplido el mandato del Señor de bautizarse, bautízate. Pide a los responsables de la iglesia tu deseo de cumplir con ese mandato del Señor. De manera que ya sabemos cómo se obtiene la membresía, tanto en la iglesia universal, la iglesia local, y cuando ya estoy dentro, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hablar del compromiso del creyente. Cuando una persona llega a una iglesia local, lo que está diciendo: soy parte de esta iglesia y por eso estoy comprometido con ella. Como miembro de la iglesia tengo ciertas responsabilidades que debo cumplir fielmente. Eso es cuando tú llegas a formar parte de una iglesia, a ser miembro de esa iglesia, es lo que estás diciendo. Me voy a comprometer y voy a cumplir con las responsabilidades que yo tengo. En la última clase que hicimos, Joel nos hablaba acerca de la unidad. Y hoy durante el culto se ha referido también acerca de este tema. El hecho de que personas con diferentes personalidades, diferentes expectativas,
diferentes trasfondos, diferentes maneras de comunicarnos, diferentes prioridades. Es decir, la mezcla perfecta para que esto termine en problemas. O para que salte por los aires como una bomba de relojería. Y sin embargo, obtenemos una proclamación colectiva, juntos, de la gloria de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Solo se entiende cuando, gracias al poder del Evangelio que actúa en cada creyente, nos amamos unos a otros con un compromiso que es evidentemente sobrenatural. Si no, no estaríamos juntos. Ahora bien, pero ¿qué es lo que diferencia el compromiso que yo hago con otras personas en la iglesia de los compromisos que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Para ello vamos a diferenciar entre dos compromisos. Uno es el compromiso natural de este mundo, que es el compromiso basado en la comodidad. Y el otro es el que debiera ser el compromiso de la membresía en la iglesia, que es el compromiso basado en el llamado. Vamos a empezar por el primero, compromiso basado en la comodidad. Este es el compromiso que nuestro mundo entiende perfectamente. La gente se compromete con sus trabajos, con su lugar de vacaciones, con su equipo favorito, con su iglesia. En este procedimiento en este compromiso es visto como un proceso. Os pongo un ejemplo. En un momento en mi vida probé la tecnología Apple. Llegó a mis manos un iPhone 5. Solo un teléfono. Su sistema operativo, su funcionalidad, la facilidad de trabajo. Ahora no concibo mi vida sin un iPhone. Del iPhone 5 pasé al iPhone 8 y 6 años después, este año he pasado al iPhone 15. Y todavía no he probado la tecnología de un Mac, de un ordenador con el sistema operativo de Apple. Quizá cuando lo pruebe ya no pueda volver a Windows. Antes de darte cuenta, estás tan metido, estás tan atrapado en la tecnología Apple que solo te falta vestir a tus hijos de Apple. Esto mi mujer no creo que me deje. Pero es ese proceso y al final te preguntas, ¿cómo has podido vivir tanto tiempo sin un iPhone? Cuanto más te adentras, más atractivo te parece. Y muchos cristianos van a la iglesia de la misma manera. Empiezan yendo a la iglesia sin ninguna expectativa en concreto. Parece un buen lugar para prosperar moralmente, para educar a tus hijos, para encontrar una comunidad, para sentirse cómodo, seguro, atendido. Y poco a poco te vas involucrando más,
Por el camino te conviertes en un miembro de la iglesia, aunque ese no era tu objetivo inicial. Este es el compromiso basado en la comodidad. Funciona para los consumidores, funciona para las iglesias. Es como un proceso. Y el peligro de este tipo de compromisos, cuando ya no estoy cómodo, pues ya me voy. O no me es cómodo venir un jueves a las 8, después de todo el día trabajando, plego a las 7:30. No me es cómodo ir a la reunión de oración. No voy. No es cómodo. Compromiso basado en la comodidad. ¿Cuál es el compromiso que debiera ser el compromiso de un creyente? El compromiso basado en el llamado. Y no quiero que entendáis mal esto. No me gustaría denigrar el compromiso basado en la comodidad. Es normal ir hacia lo que es cómodo. Es natural. Pero sí que debiéramos hacer una diferencia entre dicho compromiso y lo que deberíamos aspirar en nuestras iglesias. El compromiso basado en el llamado tiene una profundidad y una riqueza que el compromiso basado en la comodidad no puede reproducir. Y vamos a ver 3 diferencias. Y la primera diferencia es: el Nuevo Testamento describe a todos los cristianos como profundamente comprometidos con su iglesia local de maneras significativas, a veces dolorosas y bastante deliberadas. Alguien que pueda leer allí en Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 20. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, para Juan, el amor entre los creyentes es una señal de la fe salvadora. Qué difícil, ¿eh? Pero es que me cuesta mucho. Somos llamados a amarnos unos a otros, con un amor que evidentemente es sobrenatural, no depende de nosotros. A diferencia del compromiso basado en la comodidad, que exige que nos amemos a nosotros mismos y que prioriza nuestras preferencias, la Biblia nos llama a amar a los demás. El compromiso basado en el llamado. La segunda diferencia: si tú te preguntas ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué un domingo por la mañana, pudiendo estar en muchos otros sitios como hacen las demás personas, estás aquí reunido en este lugar? El compromiso basado en la comodidad responderá de esta manera: por razones sociales, personales o profesionales incluso. Mientras que el compromiso basado en el llamado se enfoca en la obediencia a Dios y en el deleite en su iglesia.
¿Por qué estás aquí? Por obediencia a Dios y porque me deleito cuando estoy con mis hermanos. El compromiso basado en el llamado se compromete primero y luego pregunta sobre los beneficios que le van a ser devueltos. Primero se compromete. Busca la unidad de Cristo y crece con la diversidad como trasfondo, buscando la unidad de Cristo. De manera, segunda diferencia. Primera diferencia, somos llamados a amar a los demás. La segunda, la razón por la que estamos aquí, porque nos enfocamos en la obediencia a Dios y en el deleite en su iglesia. Y en tercer lugar, son las relaciones. Sin compromiso hay pocas relaciones profundas. Y esto vale para cualquier ámbito, no solo para la iglesia. Lo puedes ver en matrimonios, en relaciones de familia incluso. Cuando una iglesia o cuando en una iglesia no hay una cultura de comunidad o un enfoque en el discipulado personal, no van a florecer relaciones auténticas. Insólitamente, cuando formalizas tu membresía en la iglesia, ya hemos visto cómo se hace esto, es cuando se empiezan a formar las relaciones profundas, auténticas. Y esto no significa que no puedan darse esas relaciones sin que haya una membresía o sin que yo tenga la membresía en esa iglesia. Hay muchas personas que estáis aquí que no sois miembros de esta iglesia y que yo os amo igual y con los cuales puedo tener relaciones profundas. Pero sí que es verdad que cuando hay con cada miembro nuevo, y aquí tenemos algunos que recientemente han solicitado la membresía en nuestra iglesia, queda tan claro como el agua a quienes estamos llamados a amar, a proteger, a estimular, a sostener, a levantar. Queda claro como el agua con quienes debemos iniciar una relación en nuestra iglesia local, porque es nuestro llamado. Así que, hermanos, amigos, si queréis formar parte de esta comunidad, formar relaciones auténticas, profundas con las personas que estamos aquí, tener a alguien que va a sostener tu mano para que no caigas, que te va a levantar cuando hayas caído, que te van a amar como Cristo nos amó, que te van a proteger, estimular. Somos llamados a eso. Concluyo con esto. Una iglesia que se edifica en torno a la membresía es evidentemente diferente. Requiere de un compromiso significativo. Decides prometer amar a un grupo de cristianos de manera profunda y sacrificial, incluso antes de conocerlos bien. De esta manera, tu compromiso no se basa en sentimientos de apego, de comodidad o de pertenencia, aunque obviamente estas cosas se van a ir dando de manera gradual y eventual, de forma natural. Pero tu compromiso lo haces
porque es parte de seguir a Jesús, el amar a otros, el amar a tus hermanos en la iglesia, pero no por apego, no por comodidad. Se trata de un compromiso mutuo, sencillamente porque es parte de ser llamados a la familia de Dios. Hermanos, tenemos que dejar de ver el compromiso con la iglesia local como un proceso y debemos empezar a verlo como un acontecimiento. El acontecimiento es nuestra salvación. El compromiso es algo que se va a derivar inevitablemente. Obviamente hay mucho espacio para el crecimiento, pero debemos hacer un compromiso por adelantado, por lo que significa ser un cristiano, miembro de una iglesia local. Iglesia, deberíamos reconocer que Dios nos llama a comprometernos de manera profunda y significativa con la iglesia local. Si es esta iglesia, si eres miembro de esta iglesia, con esta iglesia. Si eres miembro de otra iglesia, con aquella iglesia. Tienes que comprometerte de manera profunda y significativa con tu iglesia local en el momento en que Dios te llamó a la salvación. Si esa es nuestra actitud como iglesia y nuestra actitud hacia la iglesia, vamos a encontrar una comunidad que sea honesta acerca de lo que significa ser cristiano y que esto sirva como un rico catalizador para las relaciones cristianas sanas, profundas y auténticas. Una verdadera familia con Cristo como nexo de unión, nuestro Señor y Salvador, aquel que nos dio la vida. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Si eres un creyente que aún no formas parte de la membresía de ninguna iglesia, quizá porque no has cumplido el mandato de bautizarte, el Señor te llama a eso. Formaliza tu compromiso con la iglesia. Quizá no lo haces por no comprometerte, por seguir viviendo tu vida. Pero si te comprometes, no lo hagas por comodidad, sino porque es un llamado del Señor. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, en esta mañana, donde hemos podido tener la oportunidad de venir juntos, yo confío y creo que con un espíritu de comunidad, de comunión, aquellos que hemos sido salvos por tu gracia, aquellos que hemos alargado nuestra mano, nuestro brazo para alcanzar el regalo que tú ofrecías. Señor, ayúdanos a vivir unas vidas comprometidas contigo y con tu iglesia. Señor, aquellos que aún no han cogido ese regalo de salvación, Señor, que ellos puedan entender, que tú te puedas manifestar a ellos, que puedan entender que necesitan al dador de la vida, que puedan iniciar una relación contigo y unido
con esa unión vital con la cabeza que es Cristo, puedan también unirse a una iglesia local y puedan, Señor, comprometerse con un compromiso significativo, verdadero, habiendo reconocido su maldad, habiendo entregándose, habiendo venido a los pies de la cruz, como nos decía Wilson. Señor, y que juntos en esta iglesia podamos fortalecer esas relaciones, Señor. Podamos ser, como nos decía nuestro hermano Manuel la semana pasada, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Señor, y juntos, como iglesia, cada miembro necesario, Señor, para el crecimiento de ese edificio que va creciendo como un edificio vivo, formado, como decíamos, por piedras muertas, que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, pero que tú nos diste vida, juntamente con Cristo. Señor, en esta mañana pido que tu palabra que ha podido ser expuesta y predicada, Señor, pueda transformar nuestros corazones, Señor. Y si hay algo que debamos cambiar, que lo podamos hacer. Señor, solo tú puedes mostrarnos estas cosas que debemos cambiar en nuestra vida, Señor. Bendícenos, quédate con nosotros y ayúdanos en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a acabar. Solo quiero añadir 2 versículos, porque cuando está hablando Jacob, son 2 versículos que en su día a mí me enseñaron con el tema de la unidad de la iglesia y el ser miembro de la congregación. Hemos leído 1 Juan 4 del 18 al 20, pero a mí siempre me han marcado el 21, que dice lo siguiente: y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y otro versículo que compartía con un hermano ayer, pero que siempre ha sido vivo en mi vida, que dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la... Hermanos, esto es lo importante, ser miembro de una familia es muy importante. Yo cada vez que viajo e intento reunirme con los hermanos, y es como si al entrar me encontrase con mi familia, ¿entendéis? Y ahí el Señor me demuestra que no hay raza, no hay nacionalidad. ¿Por qué? Porque nos une un mismo amor y un mismo espíritu. Bueno, vamos a acabar.